El Evangelio de Mateo termina con la gran comisión, donde Jesús envía a sus discípulos a hacer discípulos a todas las naciones. Hoy estamos en nuestro día 312 de nuestro plan de estudio, leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día, Padre. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo, que seas tú, Señor, guiando nuestras vidas, ayudándonos a entender tu palabra. Danos sabiduría, Señor. Ilumina nuestras mentes, aumenta nuestra capacidad para retener tu palabra, pero sobre todo transfórmanos conforme aprendemos de ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de nuestro aceite para que porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad por vosotros mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre pocos has sido fiel, sobre muchos te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre,
heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me descubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de comer? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hacéis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Para reflexionar. Tres parábolas y sus enseñanzas. Si eres madre o maestra o enseñas a otros, sabes que la repetición es la forma de enfatizar la importancia de las verdades que estás enseñando. Pablo nos dice en Filipenses 3:1 que él no se cansaba de decir las mismas cosas, y eso es motivo de seguridad cuando enseñamos a otros, ya que enseñamos las mismas cosas que ya fueron escritas, pero hoy siguen estando vivas y siendo eficaces para transformarnos. En los últimos capítulos que hemos estudiado vemos a Jesús recordándonos la importancia de que los suyos velen y estén alertas para cuando Él regrese. Pero en Mateo 25 añade la mayordomía que debemos tener de lo que Dios nos da. Todos debemos Todos tenemos dones y talentos dados por Dios. Nos han sido dados para extender su reino. Los talentos son habilidades naturales que vas desarrollando desde que eres pequeño y que serán parte de aquello que decidas hacer en la vida. Puedes tener mucha facilidad con todo lo manual o lo artístico y decidirte por estudiar una carrera o realizar un oficio que se desarrolle con estos talentos que Dios te ha dado. En cambio, los dones espirituales nos han sido dados al entregar nuestras vidas al señorío de Cristo. El Espíritu viene a morar en nosotros y nos da dones para la edificación del cuerpo. Primera de Corintios 12. Además, en este capítulo Jesús nos enseña tres parábolas. La parábola de las vírgenes enfatiza la vigilancia y permanencia que hemos visto en los capítulos anteriores, por lo que este es un asunto vital para nuestra vida espiritual. Esta parábola nos llama a detenernos y meditar si es una marca de fe en nuestra vida, si nuestros pensamientos están alertas a los eventos que suceden para afirmarnos en la verdad de que su venida está cerca, o por el contrario nos enfocamos en dejarnos arrastrar por la enseñanza del mundo de vivir el hoy, de disfrutar la vida y no pensar en el futuro. La parábola de los talentos nos lleva a reflexionar en cómo usamos los bienes que Dios nos ha entregado y si los estamos usando para la gloria de Dios, siendo buenos administradores de lo que nos ha sido encomendado, puesto que con los dones y talentos extendemos su reino, hacemos misericordia y mostramos el amor de Cristo al cuidar de su pueblo y extender misericordia al necesitado. Jesús eligió al mayordomo fiel, pero condena al que no hizo uso de lo que había sido confiado por Dios. ¿Cómo usas tus recursos, dones y habilidades en medio de tu iglesia local? Extiende su reino a tus recursos, apoyando su obra en tu iglesia, en misiones, en obras de misericordia, o tienes la idea egoísta de que un diezmo es para el Señor y todo lo demás es para ti y como desees gastarlo.
Daremos cuentas a nuestro Dios por todo lo que nos ha sido confiado. Amados, la exhortación es ser fieles en esto. La parábola del juicio final quizás es la más difícil de aceptar, porque llegará un día en que nuestro Señor separará los verdaderos hijos de aquellos que no le creyeron. Ese será un día de juicio y dolor como nunca ha ocurrido. Los hijos serán tomados y sentados a su diestra, y los otros serán apartados. Jesús nos enseña que el fruto de aquellos que serán apartados de Dios es no mostrar amor, compasión y misericordia al prójimo. Sin embargo, cuando la extendemos al necesitado, es como si la hiciéramos a Jesús. Recordemos que Dios nos pide amar la misericordia, no solo hacer misericordia. Miqueas 6:8. En verdad les digo que en cuanto a ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicieron. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Mateo 25, 45 y 46. Para meditar. Toma un momento para orar por lo que Dios te ha mostrado en este capítulo y por lo que necesitas llevar ante Él. ¿De qué manera estás preparándote para este juicio final? ¿A quiénes les estás proclamando el Evangelio de Cristo? Mateo 25, 31 y 32 dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pues muy bien amigos, este ha sido nuestro día 312. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.